Listo, pues comenzamos una semana más. Esta es la semana 4 de nuestras clases. Las actividades para esta semana van a ser pues esta videollamada. Y la idea es que el día de hoy y mañana puedan revisar el material para que el miércoles se atiendan dudas y ya se puedan hacer ejercicios tanto prácticos como tener teóricamente más dudas, ¿no? Ahí la idea es que en el documento que les compartí lo puedan plasmar todas sus dudas y podamos aterrizar todo lo que concierne a esta parte de este tema. Durante el ejercicio semanal se va a dar durante el día jueves a domingo, como usualmente es. Y bueno, pues la participación en el foro de la semana, un poquito haciendo la comparativa entre el KPM y este nuevo modelo, y bueno, pues una llamada de cierre. Y bueno, pues eso es como la parte más importante. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda. No, todo bien. Entonces, voy a conectarme un poquito con otro dispositivo para poder explicar algo muy rápido, porque por lo que veo la mayoría no han llevado, o bueno, todavía no tocan el tema de la regresión, ¿no? Entonces voy a explicar muy rápidamente, muy sencillo, qué es este modelo, de qué va, porque es como el core para estas dos cositas que vamos a ver, que van a estar muy sencillas. Entonces, denme un segundo. Listo, creo que ahí ya me pueden ver, ¿no? Sigo viendo el modo. Entonces, Ay, yo sí ahí veo sigues su viendo. pantalla. Siguen viendo el Moodle. ¿Alguien ve mi pantalla? A ver, dejar de Ay, ya Yo la sí compartir. veo, veo su perdón. pantalla. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de una regresión lineal, ey, una regresión lineal, simple. Entonces, esta es una cosa muy sencilla que existe y que hay. La VAT es que no tiene como mayor tema. Entonces, lo importante de todos los modelos que vean en todas las materias donde vean modelos es más bien cachar la idea de lo que se trata, de lo que va, lo que trata de explicar, y ya después uno se puede meter a ver la parte matemática. Con todo lo que han aprendido en los primeros 4 semestres es más que suficiente para entender las demás cosas. No vamos a ver cosas tan sofisticadas como en otros cursos extraños de matemáticas que ahí ven cosas del demonio. Aquí podemos aterrizarlo un poquito más a la vida real y es más sencillo hacerlo. Entonces, en un segundillo, está ya. Entonces ya está esta cosa. Solo así. Ahí. No. Entonces,
Vamos a ver regresión lineal rápidamente. Para los que ya la vieron, pues bueno, es muy sencillo. Pero, a ver, lo que trata de ver este modelo es, imagínense que yo tengo una variable y y lo que quiero ver, estimar es un alfa más un beta x más un error, ¿no? Entonces voy a tener aquí una parte aleatoria. Estas van a ser mis variables, mis atributos. Y estos van a ser coeficientes que voy a querer estimar, ¿no? Entonces el alfa son coeficientes que quiero estimar. Y esta es mi variable de respuesta, ¿no? Entonces, variable de respuesta. Si ven algún término que no entiendan, pues díganme y ahorita lo vemos más a fondo. Entonces, ¿qué me refiero con variable de respuesta y atributos? Pues imagínense que yo quiero explicar la estatura, eso es un ejemplo muy clásico, de los hijos versus la estatura de los padres. Entonces, X sería, por ejemplo, estatura de los padres, en un ejemplo uno, estatura de los padres, y Y pues sería la estatura de los hijos, ¿no? Entonces quiero explicar en este caso la estatura de los padres respecto a la estatura de los hijos. Ese podría ser un ejemplo. Un ejemplo 2 es que yo quisiera estimar con X, por ejemplo, este, los metros cuadrados de un terreno, pues su precio, ¿no? Entonces, las X, cuando me refiero a atributos, pues son atributos que pueden estar o que pueden explicar algún fenómeno. Este fenómeno, pues regularmente se le llama variable de respuesta y lo que queremos hacer es que con esa información, pues queremos explicar esta parte, ¿no? Si ven la ecuación, pues es una ecuación muy parecida al KPM, ¿no? Y ahí lo que tratábamos de explicar es pues, que los rendimientos, ¿no? De un activo sean explicados por quién, por los rendimientos del mercado, ¿no? En general, hablando muy burdamente, ¿no? Por eso es un modelo de regresión, trato de explicar con algo de manera lineal un fenómeno, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se ve? Esta es la ecuación, digamos, general. Obviamente, pues hay una parte aleatoria porque pues no voy a explicar de manera eh, muy puntual estas cosas, ¿no? Y ahorita nada más para que tengan un poquito más la idea, esta ecuación está muy general, pero pues, estadísticamente lo que yo voy a tener pues, son observaciones. Voy a tener una observación Y1 de la estatura de uno de los niños con un beta igual, un X1, un error 1, un Y2, otra estatura de otro niño, un alfa. El alfa se mantiene, el beta también, un epsilon 2, bueno, un error 2. Así hasta la enésima observación, donde voy a tener mi alfa, mi beta, mi XN y mi enésimo error, ¿no? Si se dan cuenta, acá la parte importante o que es relevante es que como yo quiero tener un modelo, pues quiero que sea lo suficientemente robusto para que con una misma alfa o una sola alfa y una sola beta, pues yo pueda capturar toda esta información que me están plasmando, ¿no? Esto tiene que ser alfa y beta, pues tienen que ser tan robustos de tal forma que si me llega un nuevo ejemplo de la estatura de un niño o más bien de la estatura de un padre, pues yo puedo estimar la estatura de su hijo, o si me llegan nuevos metros cuadrados de un terreno, pues yo puedo estimar ahí el precio. Entonces alfa y beta deben de ser tan robustos que capturen los ejemplos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo tengo ahí esas observaciones Y1 hasta Yn, pues básicamente lo que estoy haciendo, lo que estamos diciendo es que en el eje de las X y en el eje de las Y, pues yo tengo puntitos así, ¿no? Y si yo estoy estimando Y, ¿no? Esta es mi ecuación original que estoy pensando, alfa más beta X más epsilon. En realidad lo que quiero hacer con estas observaciones, pues es hacer una estimación de Y, estimar alfa, estimar beta y así, ¿no? Entonces esto lo que me va a hacer es que me va a llevar a tener una recta de regresión que le llaman, ¿no? Rectas de regresión lineal. Y pues eso es lo que voy a estar estimando con esta ecuación. No sé si hasta acá tengan alguna duda con esto. Todo bien.
Excelente. Pues todo lo que voy a estar buscando al final, la medición del error, pues va a ser muy sencilla, ¿no? Al final el error, lo que voy a tener ahí es va a estar determinado por uno entre n, uno entre n menos uno, como le quieran llamar, desde uno hasta el número de observaciones, ¿de quién? De las y, los valores originales por los estimados, ¿no? Y esto elevado al cuadrado para que sea ¿cómo se llama? Positivo el error, ya sea que sea de un lado o del otro. Y con esto básicamente es con lo que se mide pues, tu error, ¿no? Qué tan alejado estás de lo que estás haciendo. Y ya no tiene mayor tema ni mayor problema, ¿no? Si yo quisiera generalizar este modelo a ya no solo un factor o un atributo, sino entonces, ¿qué pasa si tengo más de un atributo? ¿Y a qué me puedo referir con más de un atributo? Regresando un poco al ejemplo de la estatura de los hijos que se quieren explicar de ciertos padres, pues a lo mejor por ahí puedo tener el peso de el peso de las personas, su edad, cuál es, no sé, no sé, también de la madre, estatura, peso igual, cuántos años tiene, cuántos años medía cuando tenía esa edad el niño, o bueno, dependiendo de cuál sea el problema, pues ahí es ahí donde se establecen ese tipo de cosas, o por ejemplo dentro de los precios de los terrenos, pues cuántos, el terreno es un terreno irregular, o el terreno, o si quiero estimar precios, por ejemplo, de casas, pues los metros del terreno, los metros de la construcción, por ejemplo, ahí puedo poner más variables como cuántos cuartos tiene, pues estas cosas que hacen, por ejemplo, en el INEGI para decir cuántos focos tienes, cuántos baños, cuántas personas, no, bueno, cuántas personas no, pero pues ese tipo de atributos ahí, ¿no? Que son como más, más, um, más acordes a lo que vendría siendo como, pues, tal cual el precio de una casa, ¿no? Y con eso es con lo que se quiere explicar. Entonces, si yo tengo por ahí, y espero no equivocarme en la anotación matricial, pero si yo tengo más de un atributo, imagínense que tengo ahora, no sé, atributos, ahí, m atributos, m atributos de mi fenómeno a modelar, fenómeno. Entonces, por ejemplo, una primera eh, ecuación se vería, o en el primer registro, ¿cómo se vería? Y aquí voy a cambiar nada más, aquí ya le ponen a veces, bueno, depende del libro, le ponen alfa o beta. Le voy a poner beta 0, luego le voy a poner beta 1 por mi primer atributo, más beta 2 por mi segundo atributo, más beta 3 por mi tercer atributo, más bla, 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 así hasta beta xn más mi error, ¿no? Entonces aquí le voy a borrar un poquillo, porque voy a hacer un poco de trampa. Esta es como la ecuación general de regresión. Ecuación general de regresión múltiple, ¿no? Bueno, me faltó mencionar algo importante que voy a regresar acá, nada más para que lo tengan en cuenta. Obviamente Epsilon tiene una distribución normal sigma cuadrada, donde este, la sigma cuadrada pues es constante, ¿no? Se pide ahí una homocedasticidad, creo que se llama, si no mal recuerdo, y la idea es que pues la varianza sea constante de mi error para que pues esto, si yo tengo algo de este estilo, pues no se vaya, si se dan cuenta, pues quedaría como en una bandita, ¿no? Si esta banda en lugar de hacer esto se abre, pues ahí ya no es homocedástico, ¿no? Y esta cosa pues no podría explicar bien lo que estamos haciendo. Obviamente hay varios supuestos ahí en sistemas de regresión, ¿no? Estoy dando como un ejemplo ahí una embarrada muy alto nivel, pero pues eso es de lo que se trata, ¿no? Y ya en la ecuación general de regresión, pues vamos a tener un beta 0, un beta 1, beta 2 hasta beta n, ¿no? Que van a ser mis regresores, x1, x2 hasta xn, pues van a ser
mis atributos, voy a tener un error que igual va a ser, se va a distribuir como una variable aleatoria, am, ¿cómo se dice? Normal multivariada, y y pues va a ser mi variable de respuesta, ¿no? Ahora, si yo quisiera escribir esto en términos de matricial, ¿cómo es que lo tendría que hacer? Por ejemplo, por cada yo registro de que tenga del Y1, lo que va a suceder es que voy a tener pues que estimar, digamos, cada una de estas cositas, ¿no? ¿Cómo piensan que sería? Ahí estaba hablando en el otro, pero me equivoqué. Bueno, entonces esto para ponerlo, digamos, en términos importantes o, digamos, matriciales, pues la idea es que esto lo podamos escribir de la siguiente forma, poner esta ecuación en la forma y va a ser igual a un beta vector, por una matriz X, que le van a llamar la matriz de diseño, por una epsilon, entonces esta va a ser la X, la matriz de diseño, que básicamente va a contener a los atributos. Este va a ser el vector de los parámetros a estimar. Y bueno, pues esta va a ser otro vector de errores, ¿no? Aleatorios. Ahí. Todo tiene que ser de cierta dimensión. Por ejemplo, pues vamos a tener que y va a ser un vector de n por 1. Si es que estamos pensando, ay, si es que estamos pensando eh, en esta En esta matricita, este también tiene que ser de n por 1. El vector que voy a tener aquí o que voy a estar multiplicando, pues va a tener que ser este, de n por 1. Y luego voy a tener que multiplicar a una matriz que va a ser de qué? De, no es cierto. Voy a tener que la matriz va a ser de tamaño n por m, n por m, n por m, n por m, y acá voy a tener una cosa de 1 por ay no, es así, m por n, m por n, y aquí voy a tener 1 por m, porque voy a tener m, m parámetros, y bueno, pues creo que así me van a dar las cuentas ya para tener el vector, ¿no? Esto obviamente ya lo hace un paquete estadístico, no hay más que hacer. Nada más hay que entender bien los supuestos de la regresión. Y me voy a cortar un tantito de aquí, nada más para ver, déjenme ver. Seguramente en el Wikipedia deben de venir este, los supuestos de regresión para verlos. Entonces, denme un segundo.
Listo, ahí ya podemos ver los modelos de regresión. Ah, bueno, pues una cosa a mencionar nada más ahí para todos los que se van a dedicar a la parte de ciencia de datos y estas cosas del infierno. Eh, la forma usual de estimar una regresión lineal simple es a través de las ecuaciones normales, ¿no? Ahí se hacen algunas cuentillas y ya se obtienen los estimadores de beta 1 y beta 0. Lo que usualmente se hace en modelos de machine learning y esas cosas es definir una función de costo que básicamente está en función de lo que defines aquí, que es tu función, por ejemplo, de hipótesis, y lo que se trata es de hacer una minimización de la función de hipótesis o lo que está suponiendo que va a aproximar a tu variable y luego minimizar esa parte y luego después esa minimización se hace a través de ciertos algoritmos que lo que te van a llevar pues, es a estimar estos parámetros. Básicamente pues funcionan regularmente o muy similar. Ahí lo que único que puede pasar o lo que se tiene y que para lo que funciona esto de la ciencia de datos y esas cosas es que pues aquí hay una notación matricial, bueno en este caso no, pero aquí sí va a haber una notación matricial y como se utilizan estas ecuaciones normales, puede ser que a veces tengas una ecuación, bueno, más bien una matriz no singular y bueno, pues ahí está el gran problema, ¿no? Ah, miren, pues aquí está la Y, ¿no? Que tengo en observaciones, mi X, donde esta primera columna con unos, lo que va a pasar es que tiene que ver con mi beta cero, que va a ser mi ordenada al eje de las Y, entonces va a estar fija y luego ya las beta unos hasta las beta M pues van a estar determinadas por los atributos que van a ser en este caso desde uno hasta M atributos, van a tener n observaciones, van a tener un vector de errores aleatorios como les dije, y lo que se va a tratar al final, bueno, esta es la función de error, ¿no? Lo que se va a tratar al final, pues es de hacerle la estimación de Y a través de esta parte, ¿no? La beta se va a estimar en términos matriciales, se estima así, en términos de otros algoritmos se estima de otra forma, ¿no? Con un algoritmo que se llama gradiente descendente, que es el que utiliza la paquetería que vamos a estar viendo de Python. Luego también vamos a ver esta parte con otra paquetería. Y lo que va a pasar es que, bueno, pues también se va a estimar la Y ya con los valores de la matriz transpuesta multiplicados por el vector de parámetros ahí estimados, ¿va? Y bueno, acá no veo lo importante de lo que les quería mostrar sobre las hipótesis. Ah, acá están las hipótesis. Entonces, se estima que los errores tienen una media cero, como ahí se los planteé, ¿no? Regularmente son errores normales. La homoscedasticidad de la varianza, lo que les comenté, la varianza tiene que ser constante para todas las observaciones, obviamente tiene que ser menor infinito. Tiene que haber una independencia entre los errores, básicamente pues que la covarianza sea cero. Los regresores, ¿qué dice aquí? Los sistemas de ecuaciones simultáneas. Bueno, más bien aquí a lo que se refiere de esto de los regresores estocásticos es si los regresores son por ahí el beta cero y el beta uno son relevantes para la ecuación. Hay unas pruebas ahí que se hacen, pruebas de hipótesis que se hacen que ya están establecidas, que vamos a estar viendo ahí en el Python. Y luego la parte de la independencia lineal, que pues, no existen relaciones lineales entre los regresores. Es decir, que no hay una correlación entre mis variables x1 hasta xm, esa parte no va a existir, entonces siempre se hace ahí un análisis para quitar dependencia lineal, ¿no? Y que pues, las matrices no puedan ser singulares. No sé si recuerdan sus cursos de álgebra lineal, pero pues cuando una variable es dependiente de la otra, pues por ahí puedo eliminar, digamos, el rango de la matriz, entonces de esto se trata esto de la independencia lineal. ¿No? Y bueno, pues vamos a suponer que no existen errores de especificación en el modelo ni errores de medida en las variables explicativas. Es decir, voy a tener ahí pues los atributos que voy a estar agarrando para explicar mi modelo, pues van a ser los que tienen que ser, sin llegar a meter más cosas de las que necesita, ¿no? Ya es algo muy extraño, pero bueno. Y la parte de la normalidad que ya les había dicho, regularmente el error se toma normal, se pueden tomar otro tipo de errores, pero bueno, pues los cálculos ahí cambian un poquillo, ¿no? Y se vuelven un poquito más complejos. Entonces, a grandes rasgos, esta es la parte de regresión lineal. No sé si alguien tiene alguna duda. Por el momento no. Entonces, nada más déjenme ver a ver si viene aquí la parte del single factor model.
Entonces, si se dan cuenta aquí en este archivito que acabo de abrir, que fue bastante como aleatorio, ¿no? La estructura que tiene la ecuación es totalmente similar a lo que tenemos en una regresión múltiple, ¿no? Tengo mi regresor a la media, bueno, tengo mi regresor, mi incisa al eje, al origen de las abscisas, sí son las abscisas, ¿no? Las yes, que en este caso pues van a ser mis rendimientos. Tengo mis beta 1 hasta mis betas K, que son los que voy a querer estimar. F1 hasta FK van a ser factores. Estos factores, son llamados factores porque son distintos elementos. Por ejemplo, puede ser el PIB, puede ser el rendimiento del mercado, puede ser una tasa de empleo, puede ser la tasa libre de riesgo, puede ser el rendimiento, digamos, promedio del sector de la acción. Pueden ser distintas cosas, ¿no? No hay algo como determinado ni una fórmula. Y la idea es otra vez que el rendimiento lo pueda explicar en función de distintos factores, pues como bien lo menciona, y estos factores pues puedan estar considerados, obviamente pues son variables más económicas que de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues como aquí dicen, miren, A y BJ son constantes. Bueno, en realidad hay que estimarlos, ¿no? Pues los parámetros de una regresión, si nos regresamos acá, estos betas, pues son constantes, ¿no? Nada más hay que estimar el número del que se trata y por eso es análogo a esta parte. Y bueno, pues aquí está la parte del error, ¿no? Donde vamos a tener una media cero y pues regularmente otra vez se toma que la relación entre los errores y los XYs van a ser cero y los factores pues están también no correlacionados. Entonces, esta es la relación importante que existe entre el modelo, ¿no? El modelo del multifactor model al modelo de regresión. Y por eso es tan importante que se entienda bien qué es lo que quiere hacer la regresión. Es un modelo, la verdad, es muy simple, pero es muy poderoso y pues en eso están basados algunas teorías, ¿no? Esta teoría, si no mal recuerdo, seguramente lo pudo hacer la estableció un economista y pues bueno, hace mucho sentido a querer explicar el rendimiento de un activo a través de distintas variables que no necesariamente tienen que ser solamente el mercado, como les digo, también pueden ser pues variables sobre todo económicas que puedan ahí este, permear sobre este asunto, ¿no? Antes de llegar a la PT hay que entender esta parte del single factor model, del multifactor model, para poder expresar y explicar esta parte, ¿va? Ok, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? No por el momento. Pues de esto se trataría, esta es la parte más importante que tendrían que entender, ya después para poder determinar la parte del APT, pues bueno, pues ahí tendríamos que sentarnos y hacer un poquillo de cuentas, que creo que en el video las hago, pero pues si no las podemos hacer también en clase de nuevo, y ya con eso pues quedaría la parte explicada del APT, que también pues de igual forma es un modelo de evaluación, ¿no? Entonces, pues si no tienen más dudas, lo que podemos hacer es que eh, pues dejarlo hasta acá si no tienen más dudas y pues que revisen la parte del, de los videos y vernos el miércoles para resolver pues dudas más puntuales que tengan, ¿no? Por ahí ya me escribió alguien explicándome ciertas dudas. Las voy a atacar aquí en la clase para que queden resueltas y no dejarlo como al aire. Y pues no sé si no tienen nada más que agregar, pues sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O alguien tiene alguna duda? No, profe. Excelente. Pues que tengan excelente semana. Nos estamos viendo por ahí. O bueno, más bien escuchando. ¿Va? Gracias, profe, igual. Gracias, nos vemos.